Roma. ¿Fue realmente el imperio más poderoso de la historia, o simplemente la historia mejor contada? Imagina un mundo donde no existen países como los conocemos hoy. No hay fronteras modernas, no hay gobiernos democráticos como ahora. Solo hay poder, y ese poder pertenece a una sola civilización. Roma. Pero lo más impactante no es su poder, sino su origen. Porque Roma empezó como nada. Antes de imperios, antes de ejércitos legendarios, antes de emperadores, Roma era solo una pequeña aldea al lado de un río. Un lugar insignificante, un punto perdido en el mapa. Y aún así, terminó dominando el mundo. Antes de continuar, suscríbete y activa la campana. Porque lo que estás a punto de escuchar, no es solo historia, es una advertencia. Todo comienza con una historia que parece un mito. Dos bebés, abandonados en un río. Sin protección, sin esperanza, pero sobreviven. Según la leyenda, una loba los encuentra. En lugar de matarlos, los cuida. Los alimenta, los protege, los convierte en sobrevivientes. Sus nombres eran Rómulo y Remo. Años después, estos dos hermanos deciden fundar una ciudad. Pero el poder siempre tiene un precio. Discuten, pelean, y finalmente, uno mata al otro. Rómulo mata a Remo. Y así, nace Roma. Con sangre. Pero la historia real es diferente. Roma nació alrededor del año 625 a.C. No fue fundada por héroes legendarios, sino por gente común. Campesinos, comerciantes, personas que solo querían sobrevivir. El lugar era estratégico, cerca del río Tíber, ideal para el comercio y la defensa. Poco a poco, diferentes aldeas comenzaron a unirse. No por ambición, sino por miedo. Miedo a invasiones, miedo a desaparecer, y así, sin darse cuenta, estaban creando una ciudad que cambiaría el mundo. En sus primeros años, Roma fue gobernada por reyes. Pero aquí viene lo interesante. Los reyes no heredaban el trono automáticamente. Eran elegidos. Un grupo de ancianos, conocido como el Senado, decidía quién debía gobernar. Esto era algo revolucionario para su tiempo. Pero como siempre, el poder se corrompe. El último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, llevó todo al límite. Era arrogante, cruel, y gobernaba con miedo. Pero lo que provocó su caída, no fue su gobierno. Fue un crimen. Su hijo atacó a una mujer noble. Y eso, lo cambió todo. La noticia se extendió como fuego. La gente se levantó. Los nobles, también. Por primera vez, Roma se unió contra su propio rey. Tarquinio fue expulsado. Y en el año 509 a.C., Roma dejó de ser una monarquía. Nació la República. Este fue el verdadero inicio del poder romano. Un sistema político complejo. Un equilibrio frágil. Dos clases sociales dominaban la ciudad. Los patricios, la élite rica. Y los plebeyos, la gente común. Ambos tenían representación, pero no igualdad. Cada año, elegían a dos líderes llamados cónsules. Pero el poder real, seguía en manos de los ricos. Esto provocó conflictos constantes. Protestas, rebeliones, luchas internas. Pero aquí está lo sorprendente. Roma no colapsó, se fortaleció. Cada crisis, la hacía más resistente. Mientras luchaban entre ellos, también luchaban contra otros. Roma comenzó a expandirse. Primero, ciudades cercanas. Luego, regiones completas. Después, toda Italia. Para el año 338 a.C., Roma ya dominaba la península itálica. Pero eso no era suficiente. Nunca era suficiente. Entonces llegó el momento que definiría su destino. Las guerras púnicas. Roma contra Cartago. Dos potencias. Dos visiones del mundo. Un solo ganador.
Cartago era rica, poderosa, con una flota impresionante, y un general, que cambiaría la historia. Aníbal, un genio militar, un hombre que hizo lo imposible, cruzó los Alpes con elefantes. Sí, elefantes. Imagina el terror de los soldados romanos. Nunca habían visto algo así. Dion. Aníbal derrotó a Roma varias veces. Destruyó ejércitos enteros. Parecía invencible, pero Roma no se rindió. Nunca lo hizo. Dion. En lugar de enfrentarlo directamente, cambió su estrategia. Atacó la base de Cartago. Y eso obligó a Aníbal a regresar. Fue un movimiento brillante. Dion. Finalmente, Roma ganó. Y no solo ganó, destruyó completamente a su enemigo. Cartago fue quemada, saqueada, borrada del mapa. Dion. Roma ahora no tenía rival. Era la potencia dominante del Mediterráneo. Pero aquí viene la verdad incómoda. El mayor enemigo de Roma no estaba afuera. Estaba dentro. Dion. El poder absoluto comenzó a corromperlo todo. Políticos comprados, asesinatos, traiciones. El sistema que había hecho grande a Roma empezaba a romperse. Dion. Los líderes que defendían al pueblo eran eliminados. Los ricos acumulaban más poder. Y el pueblo comenzaba a perder la fe. Dion. Entonces, en medio del caos, apareció un hombre. Julio César. Dion. No nació siendo el más poderoso. Pero tenía algo más peligroso. Ambición. Y una mente brillante. Dion. Se convirtió en general. Lideró campañas militares. Y luego, conquistó la Galia. Una guerra brutal. Años de batallas. Millones de muertos. Millones de esclavos. Dion. Pero César no solo ganó territorios. Ganó algo más importante. El apoyo del pueblo. Dion. Roma lo adoraba. Pero el Senado lo temía. Porque entendían algo. Un hombre con tanto poder podía destruir la república. Dion. Le ordenaron regresar, sin su ejército. Pero César no obedeció. Dion. Cruzó el río Rubicón. Ese momento cambió la historia. Era una declaración de guerra. Dion. Roma se dividió. Amigos contra amigos. Soldados contra ciudadanos. Una guerra civil brutal. Dion. Pero al final, César ganó. Dion. Se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. Y tomó una decisión. Se declaró dictador de por vida. Dion. Para el pueblo, era un héroe. Para el Senado, una amenaza. Dion. Y entonces, planearon su muerte. Dion. 15 de marzo. El día que Roma se traicionó a sí misma. Dion. César fue rodeado, apuñalado, 1, 2, 3 veces. Hasta 23. Dion. Y entre los atacantes, Bruto, su amigo. Dion. Tú también. Dion. Y así, murió el hombre más poderoso de Roma. Dion. Pero lo que nadie entendió en ese momento es que su muerte no salvaría la república. La destruiría. La muerte de Julio César no trajo paz. Trajo caos. Un vacío de poder que nadie sabía cómo llenar. Roma estaba rota. El Senado pensó que eliminando a César recuperarían el control, pero subestimaron algo. El pueblo. Porque César no era solo un líder, era un símbolo. Y ahora ese símbolo había sido asesinado. Dion. Las calles de Roma se llenaron de tensión. Miedo, rabia, confusión. La república ya no tenía estabilidad. Y en medio de ese caos, surgieron nuevos jugadores. Hombres que no solo querían poder, querían todo. Dion. Uno de ellos era Marco Antonio. Un general leal a César. Carismático, inteligente, y extremadamente peligroso. Dion. El otro,
Era un joven aparentemente inofensivo. Octavio, el heredero adoptivo de César. Nadie lo tomaba en serio al principio. Era joven, sin experiencia, sin ejército. Pero lo que Roma no sabía es que Octavio sería uno de los hombres más calculadores de la historia. Después de la muerte de César, Roma no se calmó. Se incendió. Otra guerra civil era inevitable. Marco Antonio, Octavio y un tercer hombre, Lépido, formaron una alianza. El segundo triunvirato. Pero no era una alianza de amistad. Era una alianza de necesidad. Su objetivo era claro: eliminar a todos sus enemigos. Y lo hicieron. Crearon listas negras. Personas marcadas para morir. Políticos, ricos, intelectuales, cualquiera que pudiera oponerse. Miles fueron ejecutados. Sin juicio, sin piedad. Roma se convirtió en un lugar de terror. Pero aún quedaban enemigos. Los asesinos de César, Bruto y Casio. Ambos reunieron ejércitos, preparándose para la batalla final. Y esa batalla llegó. Filipos, 42 a.C. Fue brutal, sangrienta, decisiva. Al final, Marco Antonio y Octavio ganaron. Bruto y Casio murieron. Con eso, la República murió definitivamente. Ahora Roma estaba en manos de 3 hombres. Pero como siempre, el poder compartido no dura. El imperio fue dividido. Octavio tomó el oeste, Marco Antonio el este. Lépido recibió África. Pero Lépido pronto fue eliminado del juego. Octavio lo apartó, sin guerra, sin ruido, solo, estrategia. Ahora solo quedaban 2, Octavio y Marco Antonio. Por un tiempo, mantuvieron la paz. Pero esa paz era frágil. Mientras tanto, en el este, Marco Antonio conoció a una mujer, Cleopatra, la reina de Egipto, inteligente, ambiciosa y peligrosa. Lo que comenzó como una alianza política, se convirtió en algo más. Amor, o tal vez, obsesión. Antonio se alejó de Roma. Comenzó a adoptar costumbres egipcias. A tomar decisiones que preocupaban al Senado. Octavio vio su oportunidad. Comenzó una campaña de propaganda. Dijo que Marco Antonio había traicionado a Roma. Que quería convertir a Cleopatra en reina de todo el imperio. Que había olvidado quién era. La gente comenzó a creerlo. El Senado también. Y así, comenzó la guerra final. Año 31 a.C. Batalla de Accio. Una batalla naval, masiva, decisiva. Las fuerzas de Octavio eran superiores. Mejor organizadas, más disciplinadas. Marco Antonio cometió errores. Muchos. Y Cleopatra, en medio de la batalla, huyó. Antonio la siguió, abandonó el campo de batalla. Y con eso, perdió todo. Octavio ganó. Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto. Pero Octavio no los dejó escapar. Los rodeó, los aisló, y finalmente, los derrotó. Sin salida. Antonio se suicidó. Cleopatra, también. Y así, terminó una era. Octavio regresó a Roma, como el único líder, sin rivales, sin oposición. Pero aprendió algo de César. No se declaró dictador, no cometió el mismo error.
En lugar de eso, jugó el juego. Mantuvo las apariencias. Dejó que el Senado creyera que tenía poder. Pero en realidad, todo estaba bajo su control. Y así, se convirtió en el primer emperador de Roma. Tomó un nuevo nombre, Augusto. Y con él, nació el Imperio Romano. Este fue el inicio de una nueva era. Pax Romana. Un período de paz, estabilidad, prosperidad. Durante décadas, Roma floreció. Se construyeron carreteras, puentes, ciudades. El comercio creció, la cultura también. Roma no solo era poderosa, era imparable. Pero incluso en su momento más fuerte, había grietas. Después de Augusto, llegaron otros emperadores. Algunos buenos, otros, desastrosos. Tiberio, el sucesor de Augusto, un líder competente, pero oscuro. Luego vino Calígula, y todo cambió. Calígula no era solo un mal emperador, era inestable. Se creía un dios, humillaba a senadores, ejecutaba personas sin razón. Roma estaba aterrorizada. Su reinado duró poco. Fue asesinado por sus propios guardias. Pero lo peor aún estaba por venir. Nerón. Un nombre que aún hoy representa locura. Subió al poder joven, pero pronto mostró su verdadera naturaleza. Mató a su madre, a sus rivales, a cualquiera que lo cuestionara. Gastó enormes cantidades de dinero. Vació el tesoro. Y luego, Roma ardió. Un incendio devastador destruyó gran parte de la ciudad. Y aunque no hay pruebas claras, muchos creyeron que Nerón fue responsable. Para desviar la culpa, acusó a los cristianos. Y comenzó una persecución brutal. El imperio comenzaba a cambiar, y no para bien. Pero Roma era resistente. A pesar de los malos emperadores, seguía en pie. Porque su sistema, aunque dañado, aún funcionaba. Pero no por mucho tiempo. Roma parecía invencible. Después de siglos de conquistas, guerras, emperadores y traiciones, el imperio seguía en pie. Pero la verdad es que ya no era el mismo. Desde fuera, Roma aún brillaba. Sus monumentos, sus ejércitos, su riqueza, todo parecía intacto. Pero por dentro, se estaba desmoronando. Después de Nerón, Roma entró en un periodo de caos. Un solo año. Tuvo 4 emperadores. Sí, 4. El poder ya no se heredaba ni se ganaba con honor. Se compraba, se robaba, se arrebataba. Los ejércitos comenzaron a elegir emperadores. Los guardias personales, también. Incluso hubo un momento en el que el trono se vendió al mejor postor. Roma ya no era una república. Ni siquiera un imperio estable. Era un campo de batalla político. Pero en medio de ese caos, aparecieron algunos líderes que lograron estabilizar la situación. Vespasiano, un hombre pragmático, inteligente. Restauró el orden, reorganizó las finanzas, y comenzó la construcción de una de las estructuras más famosas del mundo. El Coliseo. Roma volvió a respirar.
Después vinieron otros emperadores, algunos capaces, otros no tanto. Pero hubo un periodo, que muchos consideran el mejor de toda la historia romana. La era de los buenos emperadores. Durante este tiempo, Roma alcanzó su máximo esplendor. El imperio se expandió al máximo. Desde Britania, hasta el Medio Oriente. Las carreteras conectaban continentes. El comercio fluía. La cultura florecía. Era el punto más alto. Pero incluso en ese momento, el destino ya estaba escrito. Porque el problema de Roma no era externo. Era interno. Demasiado grande, demasiado complejo, demasiado difícil de controlar. Las fronteras eran enormes. Los enemigos, constantes. Mantener el control, era cada vez más caro. El ejército necesitaba más dinero. Más hombres. Más recursos. Y eso llevó a impuestos más altos. Crisis económicas. Descontento. El pueblo empezó a perder la confianza. Los emperadores, cada vez eran más débiles. O más corruptos. Y entonces, todo comenzó a romperse. Durante el siglo III, Roma vivió una de sus peores crisis. Más de 20 emperadores, en pocas décadas. La mayoría asesinados. Guerras civiles constantes. Invasiones en todas las fronteras. El imperio estaba al borde del colapso. Y entonces, tomaron una decisión desesperada. Dividir el imperio. Dos partes, Oriente y Occidente. Cada una con su propio emperador. La idea era simple, más control, más estabilidad. Pero la realidad fue diferente. El imperio romano de Oriente se volvió más fuerte, más rico, más protegido. Su capital, Constantinopla. Una ciudad fortificada, difícil de conquistar. Mientras tanto, el imperio romano de Occidente se debilitaba. Menos recursos, menos protección, más problemas. Y entonces, llegaron los bárbaros. Tribus del norte, guerreros, despiadados. Durante años, atacaron una y otra vez. Roma resistió, pero cada vez era más débil. En el año 410, ocurrió lo impensable. Roma fue saqueada. Por primera vez en siglos. La ciudad eterna cayó ante invasores. El impacto fue enorme. No solo físico, psicológico. Roma ya no era invencible. Pero eso no fue el final. Décadas después, otro golpe. Los vándalos. Año 455. Entraron en Roma. La saquearon. La destruyeron. El nombre, vandalismo, viene de ellos. El imperio occidental ya no podía sostenerse. Corrupción, debilidad militar, crisis económica. Todo se acumuló. Hasta que finalmente, en el año 476, todo terminó. El último emperador, Rómulo Augustulo, fue derrocado.
Un general bárbaro tomó el control. Y así, sin una gran batalla final, sin un evento épico, Roma cayó. El imperio que dominó el mundo desapareció. Pero aquí está lo increíble. Roma murió, pero su legado no. Sus leyes siguen siendo la base de sistemas modernos. Su arquitectura sigue inspirando ciudades. Sus ideas políticas siguen vivas. Incluso hoy, cuando hablamos de repúblicas, senados, veto, estamos hablando de Roma. Porque Roma no fue solo un imperio. Fue un sistema, una idea, una forma de ver el mundo. Y aunque el imperio cayó, esa idea sobrevivió. Pero hay algo más. Roma no cayó solo por invasiones. Cayó por corrupción, por división, por exceso de poder. Por olvidar sus propios valores. Y esa es la verdadera lección. Porque la historia no es solo pasado. Es advertencia. Cada imperio cree que es eterno. Hasta que deja de serlo. Roma pensó que duraría para siempre. Y mírala ahora. Ruinas. Pero también, memoria. Una historia que sigue viva. Y que sigue enseñando. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes algo que muchos no ven. El poder no garantiza supervivencia. La grandeza no es eterna. Y la caída siempre empieza desde dentro. Suscríbete para más historias como esta. Porque lo que viene te hará ver el mundo de otra manera.